Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta noche les doy la más cordial bienvenida a la clase modelo, taller de herramientas de comunicación política, claves para construir una reputación sólida desde el discurso y la imagen. Esta clase modelo está a cargo de nuestro profesor Miguel Yacolca, quien es magíster en ciencia política con mención en gerencia pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también máster en marketing político y comunicación del Centro Europeo de Posgrado, candidato actualmente a doctor en desarrollo y seguridad estratégica del CAEN, que es el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. Es abogado y comunicador audiovisual de profesión, asesor y especialista en comunicaciones en organizaciones públicas como la PCM, el MIS, el MINEDU, municipalidades, entre otros. Asimismo, el profesor Yacolga también tiene experiencia, habiéndose desempeñado como periodista en el Canal N, América TV, Radio San Borja y otros medios de comunicación. Bien, antes de darle la bienvenida al profesor Yacolca, quiero invitarlos a que puedan aprovechar este espacio, esta clase modelo, para que puedan eh, enriquecerla con sus aportes, que puedan realizar sus comentarios, preguntas, ¿no? Esta clase modelo la estamos realizando en el marco de la convocatoria del taller en herramientas de comunicación política. Este es un taller presencial que inicia este 28 de junio y también está a cargo de nuestro docente, el profesor Yacolca. Así que los invito a que puedan aprovechar este espacio y que puedan realizar sus consultas, sus aportes. Todo comentario es bienvenido. Así que nada, muchas gracias, profesor Yacolca, por aceptar participar. Marco, muchas gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos entonces. Bien, siempre es un gusto estar aquí en la Universidad Católica y en este espacio donde podemos compartir algunas experiencias laborales, profesionales, en este ida y vuelta que es la educación hoy día, la formación profesional y el fortalecimiento de habilidades una vez que ya ha terminado uno la carrera y se encuentra ejerciéndola. En este caso o en nuestro caso, cuando ejercemos la carrera desde la gestión pública, en una mirada no solamente desde el equipo de comunicaciones, sino básicamente desde los funcionarios públicos, que son los rostros visibles de las gestiones, ¿no? Y mucho más cuando se trata de la alta dirección. Hoy día vamos a conversar sobre cómo construir reputación política desde la comunicación. Y lo primero que tendríamos que decir al respecto es que cuando hablamos de política y hablamos de comunicación, tenemos que recordar que todo evento político es comunicacional. La comunicación está envuelta o envuelve a la política. La política está envuelta en la comunicación. No son elementos accesorios ni divorciados, sino uno contiene al otro. Todo lo que se haga desde la política es comunicacional, se representa en elementos comunicacionales. Y es ahí donde vamos a encontrar el elemento de la reputación, porque si todo es comunicacional, entonces habrá que enfatizar y darnos cuenta de si es buena comunicación o mala comunicación, o una comunicación que logra objetivos, que responde a una estrategia. Eso es lo que vamos a conversar hoy día, así que como lo ha señalado Marco, la idea es generar un ida y vuelta también dentro de este espacio que va a ser corto, vamos a conversar 25 a 30 minutos, pueden escribir sus preguntas, sus comentarios dentro del chat y voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ya? Ustedes me dicen, por favor, si se ve sin ningún inconveniente. A ver, unos segundos. Ahí está. Sí, profesor, Bien. sí se ve. Perfecto. Empecemos entonces. ¿Cómo construir reputación política desde la comunicación? Nuestro objetivo en esta parte es entender esta relación que existe entre comunicación estratégica y reputación política sostenida, ¿no? Analizar cómo se construye la coherencia comunicacional entre el discurso, la acción y la imagen y sobre todo explorar algunas herramientas de comunicación. La que nosotros consideramos más pertinente y la que venimos trabajando con más énfasis dentro del taller es el de la vocería. Porque si bien es cierto, hay un conjunto de acciones que se hacen desde los equipos de comunicación, pero también la vocería es la responsabilidad que cae sobre el funcionario público, sobre el representante de la gestión o
teniendo una mirada más amplia de la comunicación, ya no solamente comunicación de gobierno, sino también la comunicación electoral, ¿no? Entonces, desde la mirada de la comunicación política vamos a abordar estas dos entradas, no solamente comunicación de gobierno, sino también comunicación electoral. Y nosotros mencionamos mucho el tema de herramientas porque este taller tiene un componente más práctico que teórico. No escapamos a la teoría. Finalmente, mi formación y mi experiencia me permite participar y compartir con ustedes varios conocimientos, varios aspectos teóricos, pero la práctica termina siendo lo más importante, ¿no? El detalle. Y ahí vamos a explorar ese detalle y también lo vamos a revisar hoy día. Les comento que he preparado varias cositas, espero que nos alcance el tiempo en lo que tenemos y lo que quede pendiente lo vamos a completar sin duda en esta dinámica de conversación que vamos a tener con ustedes. Bien, entonces paso por acá a ver una primera lámina. Em, Imagen y reputación. Esto es algo que tenemos que marcarlo primero como primer concepto, como primer elemento. ¿Es lo mismo la imagen que la reputación? ¿Son conceptos diferentes? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es más importante, sobre todo en nuestro aspecto, nuestra área de trabajo, de conocimiento, de exploración, que es la política, la comunicación política? ¿Cuál es más importante de los dos? Bueno, lo primero que vamos a señalar es que la imagen corresponde a un momento, ¿no? A una construcción inmediata, a una construcción rápida, a lo primero que vemos, esa primera impresión y eso que podemos ir moldeando y trabajando, pero que va a tener un primer chispazo en el contacto con las personas. Es el enganche de la primera impresión, por así decirlo, ¿no? O de la primera etapa. Pero luego vamos a encontrarnos con el concepto de reputación, que es un concepto muchísimo más profundo, que sobre todo en la comunicación de gobierno es muchísimo más relevante. La imagen en la comunicación electoral puede ser más relevante porque entendemos que la comunicación electoral es una etapa corta, es una etapa inmediata y de mayor control y sobre todo de mayor intensidad, de mayor atención. Sin embargo, la reputación no. La reputación es un resultado de un trabajo conjunto, de una narrativa coherente, sostenida en el tiempo y que termina siendo fundamental para la construcción de una imagen sólida, una reputación sólida, ¿no? Digamos, podríamos encontrar a un político con una gran imagen en un primer momento, pero no necesariamente con una gran reputación, ¿no? Acá hemos puesto algunos líderes mundiales, algunas caritas que ustedes deben reconocer por ahí, ¿no? Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, Milei, Obama, Maduro o el fallecido hace unas semanas, el gran Pepe Mujica. ¿Quiénes tienen una buena reputación de estos personajes? Eso sería algo que podríamos reflexionar en esta noche, ¿no? ¿Quién diríamos que han saltado esta parte de la imagen inmediata y han pasado al otro elemento de la reputación que lo hace un político confiable? No necesariamente un político popular, ¿no? Porque un político popular es reconocido inmediatamente, puede caer bien en una etapa, pero no necesariamente es una persona confiable. Entonces, ¿quiénes pueden diferenciarse en estos nombres, ¿no? En esto que vamos viendo acá. Entonces, para cerrar esta primera lámina, recordemos que la reputación política es una percepción más estable, sostenida en el tiempo, construida en el tiempo. Una figura política que genera, por ejemplo, en un electorado y en los medios mayor confianza y que se sostiene en esencia en su credibilidad, y hay una palabra clave que vamos a conversar hoy día, en su coherencia, el ser coherente. Y vamos a ver qué significa esta parte del ser coherente. Vamos a una segunda etapa por acá. Este concepto de la coherencia lo vamos a encontrar con tres elementos, ¿no? Cuando hay una armonía entre lo que decimos, lo que parecemos y lo que hacemos. Y en nuestro caso, en el caso del político, entre lo que dice el político, entre lo que proyecta la imagen, entre lo que parece y lo que es. Puede estar diciendo una cosa, pero el contexto, su vestuario, su postura, sus gestos, su lenguaje no verbal, el tono de su voz están diciendo otra.
Y posiblemente en esta segunda parte esté la mayor cantidad de comunicación. Casi siempre cuando pensamos en comunicación, pensamos en el discurso, ¿no? Pensamos en lo que va a decir y descuidamos la parte medular, digamos, de la comunicación misma, que es el cómo lo va diciendo, cómo lo va expresando, ¿no? Esos son otros elementos. Y el parecer, por ejemplo, que está más asociado al lenguaje no verbal, a la imagen pública, ¿no? Y el otro elemento, el hacer, que tiene que ver ya con la gestión misma, ¿no? Con un aspecto que no solamente es un componente comunicacional o que su componente básico no es el comunicacional, sino es precisamente el de la gestión. Entonces, ahí vamos a encontrar estos elementos, este triángulo de coherencia se sostiene entre estos tres pilares, ¿no? El decir, el parecer y el hacer. Decir el discurso verbal, hacer tiene que ver con la gestión, con las acciones que respaldan y el parecer, el lenguaje corporal, el estilo visual, la escenografía, el contexto, ¿no? Varios elementos por ahí. Para cerrar esta idea, por ejemplo, podemos encontrar a un político que diga, yo estoy comprometido con la austeridad, pero vemos su apariencia, vemos su vestuario y no parece una persona que tenga esa simetría, ¿no? Por ejemplo, acá he cogido estas dos imágenes del Pepe Mujica, que podríamos decir que su discurso estaba muy asociado a la imagen que él proyectaba, ¿no? Lo mismo una Angela Merkel, ¿no? La ex canciller alemana, ¿no? Que con una imagen que proyectaba precisamente esa coherencia y que no necesariamente la encontramos, ¿no? Y aquí estoy planteando otra imagen. Aquí planteo la imagen de una política argentina conocida, ¿no? La expresidenta que ahora está pasando por un proceso judicial en Argentina, ¿no? Ya con una sentencia, ¿no? La señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que en la imagen que ella proyectaba fue rápidamente encapsulada y le pusieron el cliché de una persona frívola, ¿no? Precisamente por su extremada preocupación en su vestuario, ¿no? Y arriba planteo la imagen de estos gobernantes reyes de Arabia, ¿no? Que tienen un atuendo un poco más, digamos, al estilo de su cultura, pero lo que le rodea es pomposidad, ¿no? El asiento dorado, ¿no? Y todo lo que hay alrededor. Hay que tener muy en cuenta que en la reputación política todo comunica. Algunos especialistas dicen que siempre estamos comunicando los humanos y que es imposible no comunicar. El tema está en cómo interpretamos esa comunicación y si nuestros interlocutores tienen la capacidad o la formación como para analizar lo que vamos diciendo. Pero sí tiene un efecto la comunicación que nosotros estamos proyectando. O sea, en primer lugar, todo comunica. En la comunicación es 360, ¿no? Hay un libro importante de Luciano Elizalde, que es Comunicación 360, ¿no? Junto con Riorda y junto con otros especialistas de la comunicación política. La comunicación es 360, la expresión oral, el vestuario, el lenguaje corporal, los gestos, el tono comunicacional, ese tonito con el que estamos hablando y ese tonito con el que me dicen las cosas, ¿no? Eso también constituye un elemento muy importante dentro de la comunicación. Las miradas, ¿no? La mirada tiene una gran cantidad de comunicación y que si eso no se entrena, eso no se trabaja en el político, tanto en la etapa, en la comunicación en general, ¿no? En la etapa de comunicación electoral, comunicación de gobierno, comunicación de crisis, comunicación de riesgo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que el día de ayer hemos pasado por un fuerte sismo acá en Lima, revisaba un poco de material relacionado a la comunicación de crisis y encontraba un video que me parecía bien interesante. El señor Barack Obama acompañaba al presidente de Italia cuando ambos eran gobernantes, había ocurrido una crisis en Italia y el señor Berlusconi iba a esta zona que había sufrido una desgracia sísmica y lo acompañaba Barack Obama y en tanto que el presidente de Italia estaba muy bien internado, muy bien almidonado, por así decirlo, un Barack Obama estaba mejor vestido para la ocasión, estaba con las mangas remangadas, estaba solamente una camisa, no llevaba el traje de sastre. Entonces,
esos elementos terminan siendo muy importantes para la conexión. O sea, en la comunicación de crisis, en la comunicación de riesgo, en la comunicación electoral o en la comunicación de gobierno, siempre los elementos comunicacionales de la comunicación 360, el todo comunica, hay que tenerlos presentes. El tono, el entorno, el lenguaje corporal, todo comunica y todo puede reforzar o sabotear la reputación. Puede ser una piedra angular para potencializar la comunicación o puede arruinarlo todo. Y eso hay que tenerlo siempre muy, muy, muy en cuenta. Voy a correr por acá porque si no me va a faltar tiempo. Uy, uy, ya tenemos como 15 minutos. La reputación también se construye, a ver, ¿cómo comunicar desde la evidencia? Ese es otro de los conceptos que nos habían planteado compartir en esta noche. ¿Cómo comunicamos desde la evidencia? Es un concepto sobre todo que se trabaja desde la comunicación de gobierno, ¿no? En las gestiones hay datos, hay cifras, hay trabajo que se hace desde la gestión pública, pero no necesariamente lo sabemos transmitir, no necesariamente eso que estamos haciendo es valorado por la ciudadanía en la comunicación que uno proyecta. Entonces aquí vamos a hablar ya de algunos tips de manera fundamental. ¿Cómo comunicamos desde la evidencia? Pues primero, identificando las cifras claves. ¿Qué de la data que nosotros vamos a dar, a proyectar, es lo más relevante? No pensemos, muchas veces en comunicación se dice menos es más, y es una frase muy sabia en verdad, porque a veces pensamos que hay que atiborrar de información, hay que dar uno, dos, tres, cuatro, cinco, y cargamos de información. Y eso lo único que hace es dispersar la atención de las personas. En un tiempo donde la atención es más complicada, capturar la atención de la gente es muy difícil. Hay un investigador que dice, el kilo de atención está muy caro. ¿Por qué? Porque está muy, muy complicado para todos los comunicadores en general capturar la atención de las personas. Entonces, identificar las cifras claves es fundamental. El otro elemento pasa por ya más, de una manera más específica. Si hemos identificado esta cifra clave, hay que redondearla. No hay que decirla en un detalle tan exacto. 134.721 personas. Sería mejor decir alrededor de 130.000, ¿no? Cosa que la gente puede recordar más, ¿no? En lo más elemental. Y lo otro pasa por ejemplo, utilizar analogías visuales. ¿Qué es una analogía visual? Vamos a pasar a esta lámina. ¿Qué es una analogía visual? Eh, es cuando nosotros el mismo dato lo reinterpretamos o lo decimos de una manera más fácil de entender, más digerible, por así decirlo. Imagínense, vamos a comunicar que a un evento han ido 150.000 personas y decimos así, 150.000 personas. Pero cuando trabajamos con analogías visuales, vamos a plantear que lo decimos de una manera más sencilla. Por ejemplo, en nuestro Estadio Nacional, en el Estadio Nacional del Perú, entran más o menos 50.000 personas. Entonces, ¿qué tal si en vez de decir 150.000 personas, decimos 3 estadios nacional han acudido a este evento? Esa analogía visual tiene mayor posibilidad de recordación, tiene mayor posibilidad de la atención, de capturar la atención de las personas. Este es el mismo dato comunicado de formas distintas. Uno informa, pero el otro tiene mayores elementos para convencer. Y a partir de ahí, pues utilizamos un fraseo más adecuado, ¿no? Acá estamos poniendo el ejemplo del triple del Estadio Nacional, o podemos hacer comparaciones de territorio, ¿no? Analogías con extensiones territoriales o con otras características que permitan que la gente pueda entender mejor lo que nosotros vamos diciendo. Eh, Volvamos a ese tema de la reputación, ¿no? El cómo es que los voceros reconocidos sostienen su credibilidad en otro elemento, ¿no? La reputación, con una estrategia más sencilla de comunicación, con algunos elementos como por ejemplo los análisis visuales, ¿no? Las analogías visuales, y el otro elemento, el del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, ¿no? ¿Qué hacen de diferente? Por ejemplo, acá yo estoy planteando a dos políticos de América conocidos, ¿no? Bastante conocidos, el señor Bukele y el señor Donald Trump. Eh, Hay mucho análisis al respecto, en verdad. Pero aquí podríamos plantear qué de distinto
y qué de similitud tienen en su comunicación no verbal que los hace voceros reconocidos y que tengan mayor capacidad de atención de las personas, ¿no? ¿Qué les da ese tono de autoridad? Eso es algo que vamos a explorar ahora. A ver, en estos casos, por ejemplo, ¿no? En el caso del señor Bukele, en el caso del señor Donald Trump, analizar los elementos de su comunicación no verbal va a ser un elemento relevante, y lo vamos a ver ahora más adelante. Aquí otros elementos, por ejemplo, otros personajes que también nos van a llamar la atención en su comunicación, ¿no? El expresidente de Ecuador, el señor Rafael Correa, en una escena sumamente intensa, ¿no? La vez que hubo una protesta en México, una protesta de la policía, y él se enfrentaba en discurso, ¿no? A los manifestantes. Y en el otro extremo, un estilo de comunicación ya un poco más integral, donde un ego acrecentado del señor Nicolás Maduro, eh, hace que comunique a través de una caricatura, ¿no? Yo quería resaltar estas dos imágenes en función a esta credibilidad de estos dos voceros a partir de su comunicación en lenguaje no verbal o la explotación del ego, ¿no? Un elemento muy importante a considerar siempre en la comunicación política es el ego del político, el ego del vocero. Es un elemento, yo diría que vertebral y que muchas veces le juega a favor porque gracias a ese ego fortalecido es que tiene el ímpetu suficiente como para luchar por el poder, ¿no? Que es un concepto de más de la ciencia política, ¿no? La lucha por el poder. Entonces, sin ese ego difícilmente podría llegar. Pero muchas veces ese ego juega en su contra, ¿no? Juega en contra del político. Esa necesidad de verse a sí mismo y de endiosarse le juega en contra, ¿no? Y aquí paso, por ejemplo, me llamaba mucho la atención esta caricatura del presidente venezolano, ¿no? El super bigote. Y me llamaba más la atención porque en el número de vistas que tiene esta publicación de hace algunos meses, estaba bordeando los 30.000, 40.000, pero ha ido en descenso, en descenso, en descenso. Y aquí comparto con ustedes la métrica reciente. El último video de este super bigote tiene 421 vistas. El anterior tiene 750 vistas, el anterior 548. O sea, han pasado de las miles a los 500, a las centenas, ¿no? Y eso tiene que ver con que la reputación de este político dentro de su nicho, dentro de su grupo, de su espectro, de su país, también está sumamente deteriorada por varios elementos. Y yo diría que uno de ellos o es el efecto del ego, ¿no? El ego sobredimensionado que también juega en contra de la construcción de esta reputación. Entonces, en la construcción de la reputación vamos a encontrar elementos muchísimo más completos que esta coherencia, ¿no? Otros elementos, no solamente es la coherencia que lo veíamos hace un rato entre el decir, hacer y el parecer. El otro elemento es la evidencia, el que yo pueda mostrar con facilidad y que tenga fácil recordación lo que vamos diciendo, lo que vamos comunicando. Otro elemento es el tiempo. O sea, la imagen es inmediata. La reputación necesita tiempo, constancia y perseverancia. Posiblemente he planteado básicamente ejemplos del extranjero para quitarnos esta carga del conocimiento del personaje cercano y podamos tener tal vez una mirada más objetiva de estos políticos internacionales y que son famosos, conocidos, y que en esa distancia podemos ver cómo es que han ido construyendo su reputación y cómo es que esta reputación nos puede servir como un elemento, como un elemento de análisis, ¿no? Entonces, esta construcción de la reputación a partir de la coherencia, la evidencia y el tiempo, ¿no? Ahí podríamos decir que Obama ha sido uno de los que mejor ha construido esta reputación en Estados Unidos, a pesar de haber atravesado una situación inicialmente complicada, ¿no? Pero desde su campaña electoral ha tenido un estilo de comunicación eh, que le ha favorecido mucho y que ha marcado mucha tendencia y muchos espacios solamente de investigación de la comunicación del señor Obama. Uno de los elementos, por ejemplo, es su
comunicación constante para controlar la narrativa. En ciencia política se estudia muchísimo, por ejemplo, a Nicolás de Maquiavelo, y Nicolás de Maquiavelo decía que el control de la narrativa era muy importante. El que controla la narrativa, controla el poder. ¿Y qué es la narrativa? Es eso que se viene diciendo de manera constante por el entorno. A ver, me perdonan ahí un segundito. Entonces, hablábamos de esta construcción de la reputación a partir de la evidencia, la coherencia y el tiempo. A ver, Marco, si me ayudas 30 segunditos, que por ahí que me ha faltado un poquito de agua. ¿Cómo estamos de tiempo? No, estamos bien, profesor. Estamos Sí, bien. sí, sí. Si Ya, desea, perfecto. tomamos un break de un minuto, un par de minutos hasta que... Sí, dame un segundito que prefiero tomar un vasito de agua. Dame un Sí, no se preocupe. segundito. Ya, a ver. Bien, estimados colegas, más bien, eh, los invitaría a que puedan igual realizar sus consultas y sus comentarios a través del chat, como comentó el profesor. Deberíamos estar acabando unos 5 10 minutos más o menos la, la clase modelo y de ahí ya pasamos un espacio dedicado exclusivamente a preguntas y a responder las preguntas que ustedes realicen, ¿no? Profesor, Gracias, ¿todo bien? Marco. Ya. Ahora sí, todo bien. ¿Qué tiempo más tengo, por favor? Yo creo que 10 minutos está bien, profesor. O sea, si necesita 10 minutos, Ya, no hay ningún problema. perfecto. Sí, 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 tenemos tómese el bastante tiempo que necesite, material. profesor. Perfecto. A ver, y como dice Marco, vayan escribiendo sus preguntas allí al chat y después vamos a abrir un espacio también para poder interactuar y conversar. Gracias por su paciencia. Bien, entonces continuemos. Hay que reflexionar un poco sobre esta construcción de la reputación. Y aquí viene precisamente la pregunta. Creo que me adelanté un poquito y debí aquí dejar el tiempo para que podamos ir pensando en una figura pública, podría ser nacional, y examinar su reputación, examinar su comunicación. Y recuerden que el efecto de la buena comunicación va a ser una reputación sólida, ¿no? Tiene coherencia comunicacional. A ver, la tareita en este espacio sería, piensen en un político, en una figura pública política, ¿no? Nacional o extranjera, hombre o mujer, no importa. Y hagámonos la pregunta, ¿tiene coherencia comunicacional? ¿Traduce bien la evidencia? O sea, la data que tiene, la información que tiene, la logra traducir, la logra proyectar adecuadamente. Su reputación solo depende de su imagen. Esa parte me parece muy importante porque diferenciemos bien lo que es imagen de reputación. Y aquí tal vez puede ser muy interesante esta frase. ¿Qué es la imagen? Es lo que dicen de mí cuando yo estoy. ¿Y qué es la reputación? La reputación es lo que dicen de mí cuando yo no estoy, que es lo que tal vez terminaría siendo más trascendente, ¿no? Y por eso es que a veces, muchas veces en un político, el entorno cercano termina hablando solo de la imagen, ¿no? Y le pregunta al político, voltea a su entorno y todo el mundo le dice que está bien. Pero ya cuando se va, recién salen los comentarios más intensos, ¿no? Los comentarios de la reputación misma. A ver, piensen ustedes en una figura pública y si lo anotan en el chat, chévere ahí la vamos leyendo. Claudia pone, ¿habrá algún político que construya una buena reputación? Irving nos pone, utilizan una comunicación no verbal más eficiente, es decir, usan las manos, el cuerpo, la postura. Exacto, ¿no? En este concepto de comunicación 360, Irving, sí. ¿Y habrá algún político? Esa es una pregunta que yo se las devolvería. Ustedes podrían decir, este político, a la luz del tiempo, no solamente en un momento, me parece mucho más confiable. Y salgámonos de esta mirada nacional solamente, porque en la mirada nacional vamos a tener este sesgo, esta carga de información y información hoy en día también más segmentada, que es uno de los principales problemas por lo que atravesamos en la comunicación. Esto en el taller lo desarrollamos de manera más amplia. Uno de los principales problemas que hoy día tienen los equipos de comunicación y los políticos en su comunicación es que
la comunicación hoy día está más segmentada, básicamente por las redes sociales que responden a algoritmos y que nos dan más de lo que nosotros vemos. Entonces, si a mí me gusta un político, me gusta esa tendencia ideológica, me van a plantear más información positiva de él y información negativa de su entorno, ¿no? Entonces, el estudiar los algoritmos también va a ser un elemento sumamente necesario. Entonces, a ver, piensen en este político y si alguien se lanza ahí un comentario, lo vamos leyendo aquí en el chat. Hay muchos prejuicios y estereotipos de los que reciben la comunicación, o sea, los receptores, es muy difícil llegar a ellos. Exacto, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, el de la comunicación. Entonces, los dejo aquí con esta tareita del pensar en una figura pública y si quieren analizarla, háganse estas tres preguntas. ¿Tiene coherencia comunicacional, lo que decíamos ahora entre el decir, hacer y lo que proyectamos, imagen? Eh, ¿Comunica adecuadamente la evidencia? ¿Y cómo es su reputación y su imagen? ¿No? ¿Se habla bien de él a sus espaldas, digamos? ¿No? Es un elemento interesante por analizar. Y un elemento aquí vamos, en estos 5 minutos adicionales, vamos a hablar de del lenguaje no verbal y la expresión oral en la vocería política. Ya no solamente nos vamos a concentrar en el discurso, que es todo un elemento de trabajo, ¿no? Que es todo un elemento de desarrollo, sino vamos a ir a otros elementos, exploremos otros elementos, el lenguaje no verbal y la expresión oral, lo que decimos con el cuerpo y con los sonidos, no con el texto, sino con la forma como decimos el texto. ¿Mm? A ver, por acá. El lenguaje no verbal tiene un nivel de impacto en la credibilidad del político. Eso es algo fundamental siempre de recordarlo. El lenguaje no verbal comunica muchísimo y su nivel de impacto es altísimo. Y identificar las estrategias vocales y gestuales de comunicación efectiva para hablar en los medios también es otro elemento que siempre debemos tener en cuenta. El lenguaje no verbal y lo que vamos diciendo en voz y en gestos, ¿no? La comunicación efectiva. Analicemos un poquito estas posturas, como que imagen congelada, ¿no? Este lenguaje no verbal que impacta en la credibilidad. Y aquí les voy a dar una recomendación para cuando ustedes quieran analizar el lenguaje no verbal. Si ustedes van a iniciarse en este espacio del análisis del lenguaje no verbal, o sea, del interpretar los movimientos y la conducta que tiene el vocero, el político o el que está comunicando frente a cámaras, piensen primero en describir y luego en analizar. No hagan una conjetura rápida de lo que les proyecta, sino describan a la persona, describan la imagen y después hagan un análisis, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que analizar en esta primera, si tenemos que analizar esta primera imagen, ¿no? De este señor, ¿qué es lo que diríamos, ¿no? Tiene una mano que está sujetando o está sirviendo de apoyo a su cara, pero tiene el cuerpo recogido, no tiene el cuerpo expandido, su mirada es hacia abajo, entonces lo que termina proyectándote es preocupación, ¿no? Pena. Mientras que el segundo, al taparse la boca, lo que te proyecta es que no quiere comunicar algo, ¿no? Está tratando de, o está analizando, o está pensando. Lo mismo podríamos decir, pero en otra dimensión, del señor que se sujeta la nariz, que se toca la nariz, ¿no? Ahí también hay un elemento de comunicación importante. Mucho se habla, por ejemplo, de cuando nosotros estamos con los brazos cruzados, estamos proyectando miedo, temor. Pero si nosotros vemos esta imagen de acá, de esta viñeta, este señor está proyectando temor, está proyectando susto. No. ¿Y por qué podríamos decir eso? Porque si bien es cierto, su cuerpo tiene los brazos cruzados, pero tiene una ligera sonrisa, ¿no? Una ligera sonrisa. Y esa ligera sonrisa hace que cambie la interpretación. Entonces, la recomendación cuando pasamos al tema del lenguaje no verbal pasa por analizar el gesto, el movimiento y luego pasar a recién el análisis de ese movimiento, ¿no? Un poco de lo que también se habla es
toda proyección de imagen con el cuerpo ligeramente expandido transmite más seguridad. Con el cuerpo recogido transmite miedo, transmite incomodidad, ¿no? Analicemos este videíto. Esto ocurrió hace unos días, ¿no? Lo deben haber visto ustedes. El canciller de So to Alemania let you know, this is the birth entrega, certificate of ¿ah? Donald Trump's grandfather, born in 1869, close to Bad Le Dürkheim. entrega el cuadro And his a Christian Donald name Trump. was Friedrich. Repito la imagen, le entrega el cuadro a Donald Trump donde señala que los ancestros, los abuelos de Donald Trump son alemanes, ¿no? Y eso ha tenido todo un efecto en los comentarios y se analiza mucho esta imagen de Donald Trump recibiendo este cuadro y se ve en su gestualidad que está incómodo, que está molesto, porque va contra la narrativa que tiene Donald Trump contra los inmigrantes, ¿no? Un Donald Trump que siempre cuestiona a los inmigrantes y el embajador, perdón, el canciller alemán le dice, sin decir, pero con un objeto, la partida de nacimiento en un cuadro dorado, le dice que él es de origen alemán, ¿no? No es un norteamericano puro, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso va contra la narrativa y se logra ver en los gestos de Trump That's serious German. Serious German. That's serious. Bud Durkheim is serious German. But I want a respected man, I can tell you, claro, and here it goes. bien you know. interesante para este Pues ya- análisis. Paso a uno más, como nos queda poco tiempo, el lenguaje no verbal en situaciones bajo presión va a identificarse, por ejemplo, en la postura, en la apertura, en el control, en la estabilidad, en la mirada, en el foco de la mirada, en el contacto visual sostenido, en los gestos, la congruencia y en el ritmo. Miren ustedes esta foto de Donald Trump con su esposa y de fondo el hijo, el último de los hijos de Donald Trump, Barron. La sonrisa de ambos, la sonrisa de la esposa de Donald Trump, Melanie, y de el presidente norteamericano, es una sonrisa plástica, fingida, ¿no? No es una sonrisa natural. No se le ve suelto al presidente, sino proyecta esa tensión que te... Y a partir de ahí puedes interpretar muchos elementos. Y es que, y aquí, por ejemplo, vemos esta primera foto que es de un Donald Trump en el gobierno, en su primer gobierno, cómo tiene el cuerpo hacia atrás de la silla, que proyecta comodidad, que proyecta seguridad, digamos, ocupa más espacio. Aquí está con Elon Musk, ¿no? Y también su gestualidad, su rostro es más suave, más distendida, ¿no? Está cómodo. Esta fotografía es de cuando la relación entre Elon Musk y Donald Trump era muy buena. Que no es lo mismo, miren esta foto de Donald Trump con el cuerpo hacia atrás y ahora retrocedo en el video y aquí vemos, por ejemplo, un Donald Trump sentado a la orilla de la silla y en una posición intermedia, pero no muy cómoda, ¿no? So to let you know, this is Ustedes ven, por ejemplo, cogerle la imagen, se le ve más cómodo al canciller alemán con el cuerpo más hacia atrás de la silla, en comparación a un Donald Trump como si quisiera levantarse y si quisiera irse. Y eso casi siempre le pasa al presidente norteamericano en todas las reuniones de uno a uno donde él está sentado. Posiblemente se puede interpretar como que se siente él más cómodo en las conversaciones y negociaciones de pie, teniendo en cuenta que es una persona alta de tamaño. Pero cuando está sentado, se le ve siempre en esta postura de como querer salir de la silla, como querer no estar muy cómodo dentro del asiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en este videito que está más adelante, este de acá, que también es para el análisis no verbal. Aquí nos podemos quedar muchísimo más tiempo, pero vamos a ir cerrando con este análisis, el de esta conversación entre Donald Trump
y el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿no? Que fue sumamente tensa. Y desde esta principal captura, ¿no? Esta inicial captura, vemos a un Zelensky, a ver, primero, si ustedes me acompañan, descríbanlo, ¿no? ¿Cómo describen ahí a un Zelensky? Con los brazos cruzados. Pero estos brazos cruzados sí proyectan temor, sí proyectan protección en comparación a esta viñeta que veíamos, porque estaba también con los brazos cruzados, pero tenía una sonrisa. Acá no hay una sonrisa, acá hay un gesto de preocupación. Hay hay una especie, algunos decían, una emboscada que le prepararon al señor Zelensky, donde todo el mundo lo acusa y se le van encima y él pues resiste en esta vida. Vamos a ver en este video, vamos a ver unos segunditos. ¿Cree usted que es respetuoso venir a la oficina oval de Estados Unidos y atacar a la administración que está intentando impedir la destrucción de su país? Hay muchas preguntas. Empecemos desde el principio. En primer lugar, durante la guerra, todos tienen problemas, incluso ustedes. Pero ustedes tienen un gran océano. No lo sienten ahora, pero lo van a sentir en el futuro. Dios bendiga, Dios bendiga. Usted no sabe eso. Mire, no nos diga qué vamos a sentir. Estamos tratando de resolver un problema. No nos diga qué es lo que vamos a sentir. Yo le estoy diciéndole, estoy respondiéndole. Mire, recuerde eso. Usted no está en ninguna posición de dictar lo que vamos a sentir. Nosotros La forma como Trump mueve las manos, ocupa el espacio, es más expandido, ¿no? Un Zelensky más contraído, ¿no? Desde esa imagen ya uno puede ir identificando quién estaba ganando la discusión, ¿no? Más allá si lo vemos como justo o injusto, eso es lo que vamos a ir identificando. Es un videito más o menos que dura 12 minutos. En detalle, sin duda, lo vamos a revisar en las sesiones presenciales que vamos a tener, en las sesiones presenciales que ahora vamos a tener el detalle, pero que estamos iniciando el 28 de junio, analizamos muchos casos más nacionales, también con rigurosidad y eso lo vamos a luego llevar a un trabajo individual, de entrenamiento individual, tipo ejercicios de vocería, que es lo que realizamos. Aquí tengo otro material para ustedes, ya para ir terminando. Ahora sí, dame un minutito nomás, por favor, Marco. Eh, ¿Cómo suena? Esta es la parte de la expresión oral, ¿no? En cuanto a la expresión oral, hay que tener en cuenta siempre la respiración y el control del aire, las pausas estratégicas, los tonos emocionales según el mensaje y el espectro tonal. O sea, para sonar más seguro, para que no solamente nuestra proyección del lenguaje no verbal sea la adecuada, sino también nuestra voz sea la adecuada, hay que seguir una serie de elementos y aquí los mencionamos, donde la respiración diafragmática que tanto se habla en la locución, es un elemento fundamental. Termino con este videito, ya, para no quedarme con nada de lo que les había preparado para hoy día. Dos políticos, extranjeros también. No sé si lo identifican al primero. A ver, ustedes lo escuchan 30 segundos a cada uno. Cuando ven que nosotros En nombre de mi tomamos una Santa Madre actitud muerta, muy en nombre de mi Santa Hermana Marta muerta, en nombre de mi Santo Padre muerto, en nombre de mi Santo Hermano Adolfo muerto, en nombre de mis nietos y la vida de mis hijos, yo te meteré preso. Lenín Moreno, te lo juro, tú y tu silla de ruedas se van al carajo, porque tú eres un ladrón, eres un delincuente, eres un inhumano, y toda tu banda de la mesa chica van a ir a prisión. El expresidente Abdalá Bucaram, ¿no? Ecuatoriano, histriónico, pero su sonido pues con carga, con agresividad, ¿no? Y ahora el presidente boliviano. muy seria para encarar este tema. Tomamos medidas como el cambio del mando militar que estaba sublevado. Y bien, todo eso, ellos han cambiado de posición. Tal vez estaban pensando que yo tome el helicóptero y me vaya, ¿verdad? No, yo me quedé aquí. Y quizás eso no estaba en sus cálculos y bueno, ahí viene la arremetida como en muchos temas. Hay muchos temas, yo tengo bastante discusión aquí con la gente de la oposición. A ver, analicemos solamente brevemente esta parte. Ambos personajes políticos importantes en sus respectivos países, pero con un estilo de voz distinta que te proyecta distintas emociones. Lo más importante en la comunicación no es que adaptes tu voz
a determinadas circunstancias, sino es que identifiques el tipo de comunicación que tienes y sepas en qué momento esa comunicación o cuáles son los matices de esa comunicación que tienes que regular para cumplir determinados objetivos. El primer paso es identificar el tipo de voz, tu expresión natural. O sea, a lo que voy es que teniendo una voz histriónica, fuerte, intensa, como la proyecta Bucará, o teniendo una voz más pausada, más tranquila, más serena, como la que proyecta el presidente Arce, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino es que puede potencializar sus propias cualidades para tener una comunicación más efectiva, porque si no, terminarían siendo todos una caricatura del otro, y de lo que se trata es de potencializar tus habilidades como comunicador. Y para terminar, algunos ejercicios que les sugiero que hagan cuando trabajen el tema de la voz, trabajen una voz informativa, ¿no? Recuerden, la voz periodística es la que no transmite emoción, la voz informativa no transmite si la noticia es buena o mala. Bueno, ese es el concepto ideal del periodismo, ¿no? Hoy día vemos periodistas que sí toman partido al momento de narrar sus noticias, pero en el concepto de voz informativa debería ser una voz neutra, ¿no? Sin emoción. O una voz, trabajar también una voz agresivo, defensivo, o defensivo-agresivo, o defensivo asustado, ¿no? Que digamos que podríamos decir que este ejemplo de Abdalá Bucaram con el presidente Arce estarían en este matiz, ¿no? El defensivo-agresivo o el defensivo asustado. Y la voz empática, la voz que, digamos, proyecta mayor cordialidad en el escuchar y en el comunicar, ¿no? Eso también es algo que deberíamos trabajarlo como parte de nuestros ejercicios. Tengan en cuenta que los tres errores más comunes son el de tensión corporal, no gestionada, es un error muy común en la comunicación. O sea, si yo estoy proyectando algo que no lo había pensado. Lo ideal es trabajar lo suficiente como para proyectar lo que nosotros habíamos pensado y diseñado como estrategia. Una gesticulación incoherente también es un error, ¿no? Los problemas de pronunciación, por ejemplo, entre otros. Y la voz sin intención, sin estructura, también siempre es un problema bastante común. Y lo último, si ustedes son asesores de comunicaciones, hagan siempre un checklist de si mi vocero está preparado. ¿Cómo hago para saber si mi vocero está preparado? ¿Tiene un mensaje claro? ¿Está estructurado? ¿Su cuerpo comunica lo que quiere decir? ¿No? O él quiere decir A y su cuerpo comunica B. ¿Qué es lo que está pasando? Su tono de voz refuerza su credibilidad y está emocionalmente tranquilo, centrado. A veces hay un único consejo que se le puede dar o que ustedes tendrían que ejecutar. Estar descansados y dormidos y no estresados antes de un espacio de tensión como puede ser una entrevista. Bien, Marco. Hicimos el esfuerzo de llegar y de compartir con nuestros participantes todo el material que hoy día habíamos preparado. Perfecto, profesor, muchas gracias. No sé si igual desea tener Sí, un sí, sí, espacio. sí hay el espacio, genial. Sí, claro que sí. Yo creo que unos también 5 o 10 minutos para responder alguna de las consultas que nos han estado haciendo. Ya, eh, perfecto. A ver, esto, vamos por acá. Eh, ya, se parece a Rafael López Aliaga cuando grita y difama, nos escribe María Claudia, o Claudia María, perdón, Marilú. A ver, mejor hay leo de una arriba hacia abajo consulta porque que nos por ha ahí. hecho Angélica y dice, buenas noches. ¿Cómo se construye una reputación de un político cuando tienes fábrica de troles en todas las redes sociales y se busca destruir con mentiras o medias verdades la imagen? ¿Cómo vamos más allá para enfrentar esa situación? Genial la pregunta, porque si hoy día estamos obligados a profesionalizar más la comunicación política, es porque hoy día hay un contexto que no existía hace 20 años. No creo que nadie pueda responder esa pregunta, ¿no? No recuerdo el nombre de la persona que lo ha señalado, y si yo intento, te estaría mintiendo, ¿no? Es una construcción constante. No hay una fórmula secreta que diga así se hace eso, no. Hay cánones generales, digamos, sobre los que uno va caminando y lo va construyendo, va haciendo camino al andar. Pero creo que es más fácil identificar lo que no deberíamos hacer. Y por ejemplo, si ustedes están en el mundo de la política y tienen a un político no entrenado, no preparado, está derechito al camino a caerse al abismo,
¿no? O sea, la ruta adecuada se va construyendo, pero la ruta equivocada sí la conocemos. Y talleres como esta, sesiones como esta, lo que buscan es un poco compartir estas experiencias para decir, esto funciona y esto no ha funcionado antes. Gracias, profesor, y gracias, Angélica, también por tu consulta. Luego, Irving Ampuero, ¿qué libros recomiendas leer para mejorar la comunicación no verbal? Paul Ekman es el más importante porque es el que más ha investigado el tema de comunicación no verbal y no lo hizo pensando en los políticos, lo hizo pensando en sí mismo, ¿no? Paul Ekman investiga el tema de comunicación no verbal para salvar vidas. Él le hubiese gustado salvar la vida de su mamá. Su mamá falleció y él no pudo identificar, o sea, después de un tiempo supo que si hubiese tenido una adecuada lectura de los movimientos y del lenguaje no verbal de su mamá, hubiese podido ayudarla. La mamá se suicidó. Entonces, y eso lo lleva a él a investigar eh, eh, a- sobre el lenguaje no verbal. Y muchas de las cosas que él ha desarrollado lo utiliza el FBI, se utiliza en los controles de los aeropuertos para identificar a gente que está llevando droga, por ejemplo. Y si eso lo trasladas también a la política, a saber si están mintiendo o no, por ejemplo, es un elemento. Paul Ekman es lo base. Hay varios más, pero creo que empecemos con él. Ahí justo ya copié su nombre Genial, en el gracias. chat, ¿no? Paul Ekman, que es psicólogo estadounidense, ¿no? Ujú. Luego, hay una pregunta que nos han hecho también, profesor, en Facebook, de Flavio Napán, que dice, los congresistas actuales adolecen de estas cualidades sin excepción. ¿Considera factible que el Congreso pueda superar ese estado de deterioro institucional? Ha sido hace 25 minutos, ha sido, ha sido una de las diapositivas que está exponiendo, ¿no? Pero Ajá. imagino que ya se imagina por dónde va, ¿no? A ver, yo siempre repito que la comunicación es como el papel de regalo y el regalo es la gestión. Entonces, y tiene que haber concordancia entre las dos. O sea, puedes hacer una gran gestión y si no la sabes comunicar, no va a ser valorado. Y si solamente te preocupas por comunicar y no hay una gestión eficiente, eso no va a durar, ¿no? Siempre se habla, cuando se habla de la ética en la comunicación, que también nosotros lo desarrollamos una parte en el taller, hablamos de que la ética no admite la cosmética, ¿no? Y si solamente tenemos una comunicación cosmética, pues todos sabemos que la cosmética dura muy poco. Entonces, puede que nos estemos enfrentando no solo a problemas de gestión, sino también a problemas, no solo a problemas de comunicación, sino también a problemas de gestión. Gracias, profesor. Ah, justo Irving también hace otra consulta sobre cómo construir buenos mensajes claves. Y yo creo que pasa mucho en comunicación política o en las oficinas de comunicación de gobierno, por ejemplo, un elemento de análisis constante es la coyuntura. Y el leer la coyuntura y tener una adecuada lectura de la coyuntura es fundamental, ¿no? Entonces, los mensajes adecuados pasan porque no estén distanciados de la realidad. Yo diría que ese es el primer filtro. Y para que no estén distanciados de la realidad, tienen que estar muy pendientes de la coyuntura. Pero si solamente ve la coyuntura, van a ser mensajes de poca duración y vacíos. La coyuntura es más la forma, digamos, y tiene que haber una congruencia entre forma y fondo. Entonces, no despegues el ojo de la coyuntura, pero también ten una mirada en la estructura, ¿no? En los valores institucionales, en los valores ideológicos, ¿no? Hay una carga muy fuerte hoy día entre comillas, al pensamiento ideologizado, ¿no? O sea, está mal tener una ideología. Yo diría que no está mal. Lo que está mal es la intolerancia. Lo que está mal es el no admitir que otro piensa distinto a mí y que a pesar de eso podemos convivir y compartir. Las ideologías no son malas. Lo malo es que no sabemos gestionarlas y no sabemos convivir a pesar de nuestras diferencias que son de lo más naturales, ¿no? Y estos tiempos de redes sociales y de algoritmos nos está haciendo más polarizados porque nos encapsula. Pensamos que el mundo es solo de una manera y el mundo es muchísimo más amplio. Entonces creo que, para resumir la pregunta que nos hace Irving, hay que ver la coyuntura, pero también hay que ver la estructura, el fondo. Esa fusión de los dos te va a dar mensajes mejor estructurados. Y no hay recetas
100% falible, o sea, es una construcción constante. Y cada vez que hay éxito hay que celebrarlo y cada vez que no hay éxito hay que pensar qué pudo haberse hecho mejor para que funcione. Profesor, luego, Marilu Wigold, perdón si no pronuncié bien tu apellido, eh, hace la siguiente consulta. Estaba pensando en qué tipo de reputación buscan tener los políticos. En el caso de Trump, explotó durante la campaña su reputación como empresario y persona con capacidad para hacer ajustes fiscales y una estrategia sistemática de descrédito de Biden y Kamala Harris. Mi pregunta, ¿la reputación se construye también con base a anular al otro? La reputación no. La reputación no pasa por ahí, sin duda, y creo que lo plantea ella bastante bien, ¿no? No, no pasa por ahí. Yo creo que lo que le pasa al presidente Trump, a pesar de, si hay un país que invierte mucho en investigación de comunicación es Estados Unidos. Y los equipos de asesores de comunicación en Estados Unidos son espectaculares, son bastante completos, ¿no? Y a pesar de ello, mira los tremendos errores que termina cometiendo el presidente de gestión y de comunicación. Hace, que fue 2 meses, lo veíamos presentando unas tablas con los aranceles y hablando del Día de la Liberación Norteamericana. Y de eso no ha quedado absolutamente nada. O sea, eso es un fiasco de comunicación y de gestión, pero brutal. Brutal. Entonces, porque claro, creo que está muy ensimismado, está viéndose ya no como eh, el que conduce un país, sino como el monarca de un país. Y eso pues es sumamente dañino para él y también para el entorno. Vemos pues que Estados Unidos está llenándose de protestas cada vez más intensas, ¿no? Se están alejando de lo que puede ser la convivencia sana. Ojalá que se regrese pronto. Profesor, como última consulta, para Ujú. las personas que recién estamos entrando en este ámbito de comunicación política, ¿qué libros nos podría recomendar? Libros en español, libros latinos, esto, desafortunadamente en nuestro país hay poca producción bibliográfica, tenemos que decirlo, y esperemos que eso vaya cambiando poco a poco, ¿no? Vamos a encontrar mejor libros, no sé, Riorda, mencionabas yo en la conversación a Luciano Elizalde con Comunicación Gubernamental 360, eh, los libros de Zapata. A ver, dame 10 segundos y les muestro las tapas si les puede servir. A ver, dame un segundito por acá que los tengo aquí esto a la mano, pero dame 10 segundos. Uy, a ver, muestro estos de acá, los que están acá en el librero. Y con eso podemos ir cerrando, a ver, para que les pueda servir tal vez un poco la bibliografía. A ver, este de acá, Comunicación Gubernamental en Acción, Mario Riorda y Omar Rincón, me sirvió bastante. A ver, este otro por acá. Manual de Comunicación Política, Ismael Crespo, Antonio Garrido, Iliana Carleta, también me sirvió bastante. A ver por acá, ahí. Ahí. A ver por acá. Esto, Paul Remy y Gestión de Crisis, 50 autopsias de crisis. Eh, Paul Remy, Manejo de Crisis, también ayuda bastante. Roberto Isurieta, que les comentaba hace un rato, estrategias de comunicación política, ahí también, porque les hablaba hace un rato de Lizalde, comunicación gubernamental 360, ahí. Sobre narrativa política, Jaime Durán Barba, Santiago Nieto, es la política del siglo XXI también. Y por acá tengo otra serie de folletos un poco más de temas que creo que le puede decir como tema, comunicación, estrategia y planeamiento de la comunicación. A ver, creo que no se ve. ¿Dónde está? Ahí está. En fin, esto, y libros sobre redes sociales, creo que por ahí hay algunos títulos que los tengo en este momento aquí y que siempre lo vamos separando como bibliografía para poder irlo desarrollando en clases, ¿no? Que es lo que eh, se puede compartir. Se puede compartir. Bien, profesor. Perfecto. Nada, antes de pasar ya a la parte informativa sobre el taller, quería que nos pueda igual resumir en un minuto, digamos, lo visto en esta, en esta clase modelo y cómo se relaciona finalmente con los contenidos que van a ver los alumnos en los talleres, ¿no? Genial.
Eh, Creo que todos en política, de una u otra, en los que estamos vinculados a la comunicación política, buscamos eh, que tengan una buena, las personas que asesoramos o los políticos, ustedes que quieren participar, tener una buena reputación. Esa construcción nunca es un proceso mágico, es un proceso que se va haciendo poco a poco con entrenamiento. Entonces, de lo que hemos hablado hoy día, no piensen en su imagen, piensen en la reputación, en lo que van a decir ustedes, y tengan paciencia y tengan perseverancia. Es un proceso. Hagan un serio trabajo de su comunicación no verbal, de su lenguaje no verbal. Aprender a leerse y a leer a otros ayuda muchísimo. Y el tema del lenguaje no verbal también es un tema eh, transversal a nuestra vida, pero a su vez poco estudiado y poco explorado, ¿no? Recién se va estructurando. Trabajen el tema de la voz, va a ser muy importante. Y lo que hacemos nosotros en el taller que estamos empezando este sábado 28, y la valía y lo chévere de esto es que van a ser 2 jornadas presenciales, donde vamos a compartir material bibliográfico, vamos a analizar juntos, básicamente modelos ya más nacionales, ya no vamos a tener tantos ejemplos de políticos extranjeros, podemos analizar algunos que a ustedes también les parezca interesante, de analizarlo desde las distintas dimensiones. Y la otra parte es ponerlo en práctica, hacer ejercicios propios de entrenamiento de vocería, porque entendemos desde este curso que si bien es cierto que las herramientas de comunicación son múltiples, de comunicación política, por ejemplo, la encuesta es una herramienta de comunicación política que nosotros no le desarrollamos acá. Nos enfocamos más en la comunicación directa, el político, el vocero, que tiene que dar una entrevista, que tiene que dar información y que tiene que desarrollar las mejores habilidades para ser lo más efectivos posibles en un contexto de troles, de comunicación negativa y de haters que abundan, ¿no? Lo que le comentaba esta señorita que ha integrado hoy día, ha participado hoy día en el taller, es fundamental. ¿Cómo construimos en medio de esto que está tan difícil? Sí, pues solamente perseverando e insistiendo. Entonces, no solamente vamos a ver una parte teórica, sino fundamentalmente vamos a ver una parte práctica que puede ser muy interesante y yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos los que participen. Genial, profesor Yacolca. Muchísimas gracias por A ti, participar Marco. en esta clase modelo. Bien, entonces, para Ahí los dejo. continuar con... Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenga buenas noches. Para continuar con, finalmente, para cerrar esta sesión, les voy a compartir brevemente información sobre el taller en herramientas de comunicación política, ¿no? Este taller es un taller de 16 horas académicas que es dictado en modalidad presencial y el inicio del taller es el día sábado 28 de junio. Bien, como ya les comenté al inicio, igual déjenme presentarlo nuevamente. El profesor Miguel Yacolca es magíster en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Marketing Político y Comunicación del Centro Europeo de Posgrado y candidato a doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. El profesor, sus estudios de pregrado es abogado y comunicador audiovisual. Se ha desempeñado como asesor y especialista en comunicaciones en diversas entidades públicas y también como periodista en Canal N, América TV, Radio San Borja y otros medios de comunicación. El contenido de este taller está dividido en 3 temas, los cuales podrán ver en pantalla. Como comenté, es un taller de modalidad presencial cuya duración es de 16 horas académicas. ¿Por qué estudiar con nosotros en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas? Como podrán ver, nosotros tenemos docentes practitioners, es decir, que nuestros docentes no solo tienen, digamos, la experiencia pragmática, sino que también se han desempeñado como en el ámbito teórico, ¿no? O sea, han ejercido la docencia a lo largo de los años, ¿no? Nosotros tenemos una formación integral donde combinamos contenidos teóricos con aplicación práctica. La Universidad Católica está rankeada en el número 1 en el Perú y ustedes van a recibir también un certificado digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por haber culminado satisfactoriamente este taller. El inicio es el 28 de junio, el sábado 28 de junio. Son 4 sesiones, pero cada día se divide en 2 sesiones, ¿no? Como podrán ver en pantalla, la sesión 1 y 2 se van a realizar el sábado 28 de junio
La primera sesión es de 9 de la mañana a mediodía. Va a haber un descanso de 2 horas y luego de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Prácticamente es un full day, ¿no? Lo mismo para la tercera y cuarta sesión, que es el sábado 5 de julio, que va a ser igual, de 9 de la mañana a mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. La tarifa general que estamos manejando para este taller es de 650 soles, pero tenemos una tarifa de pronto pago hasta el día 25 de junio, que es de 550 soles, ¿no? Sin embargo, para los asistentes de esta clase modelo estamos ofreciendo una tarifa especial, que es la tarifa grupal. Esta tarifa es de 500 soles, es decir, 150 soles menos sobre la tarifa regular, y corresponde a las personas que se inscriban en grupos de 2 o más personas. Bien, las consideraciones igual cabe mencionarlas, es de que el descuento grupal aplica solo para 2 o más personas inscritas y no es válido para órdenes de servicio y está sujeta a previa evaluación del área responsable. Esta tarifa la estamos manejando exclusivamente hasta este viernes 20 de junio. Bien, voy a dejar en pantalla, perdón, en el chat de Zoom, un enlace que está al final de mi texto, que es el que dice accede a un descuento grupal, ¿no? Ustedes van a registrar ahí sus datos y van a poder registrar, digamos, los datos para que Kelly Camones, quien es la asesora que está en pantalla, pueda ponerse en contacto con ustedes y pueda gestionar este descuento grupal, ¿no? Si por X motivos les falta una persona para completar un grupo o necesitan ayuda con esta gestión, que él igual está dispuesta a apoyarlos, solo registren sus datos en el formulario que les compartí, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerle al profesor Yacolca por participar en esta ocasión y sobre todo agradecerles a ustedes por su interés y sus comentarios, participación que han tenido durante esta clase modelo, ¿no? Esperamos verlos en el taller próximamente y cualquier duda o consulta adicional, los datos de Kelly Camones están en pantalla, pueden comunicarse con ella, realizarle cualquier consulta que tengan, duda, lo que sea. Muchas gracias, que tengan muy buen inicio de semana.